Cuando se menciona el nombre Phantom, inmediatamente a alguien que tenga experiencia jugando Metroid le llegará a la mente el recuerdo de un fantasma de Super Metroid, uno cabezón y poseedor de un único ojo capaz de volverse intangible, a la vez que suelta lágrimas azules en forma de ojos. Este jefe normalmente representa una escalada en la dificultad del juego, ya que para muchos suele ser difícil atacarle debido a que solo es vulnerable cuando Phantom abre su ojo, mientras que él es capaz de atacarte a ti mientras es invulnerable, demostrando así una clara ventaja. Por muchos años, este jefe fue único en Super Metroid hasta que en 2010, 16 años después, se lanzó Metroid Other M y Phantom hizo un retorno inesperado, tratándose del jefe final enfrentado en el modo normal de la aventura, ya que es imposible confrontarlo en el modo difícil. En esta segunda aparición, Phantom estrenó un descomunal tamaño que empequeñeció a su versión vista en Super Metroid, llegando incluso a ser más grande que el propio Kraid. Lo que nos atañe hoy, sin embargo, es una duda que a día de hoy sigue carcomiendo cabezas entre algunos jugadores. ¿Por qué Phantom reapareció en Other M? Muchos han tratado de ofrecer respuestas muy simplistas, como que la Federación obtuvo su ADN de alguna manera, tal vez de entre la armadura de Samus Aran, así como lo hicieron con los ADN de Ridley y del bebé Metroide. Sin embargo, esas explicaciones quedan descartadas por lo que voy a explicar aquí el día de hoy. Así pues, te hago la cordial invitación a suscribirte a este canal y a seguirme tanto en mis redes como en mis canales secundarios, uno en YouTube y otro en Kick. Es sencillo y es gratis. Mencionado esto, pasemos a tratar de resolver un pequeño misterio tomando como base la información oficial que nos provee Japón. Pero primero que nada, si acaso estás viendo esto y por alguna razón no tienes idea de quién es Phantom, entonces comenzaré haciendo un repaso a su historia. ¿Te parece? Como dije antes, Phantom hizo su debut en Super Metroid, siendo el jefe mayor que custodia los restos de la nave hundida. En las aventuras situadas cronológicamente antes de estos sucesos, no había rastro alguno de este ser, ni siquiera en Metroid Zero Mission, tratándose de la primera aventura de Samus Aran en los videojuegos. Esto es importante, pues en Zero Mission Samus visita la nave hundida, o al menos tan solo un fragmento de ella, y todo funciona a la perfección. No hay actividad fantasmal, la estación de guardado funciona correctamente, y hay criaturas sebesianas pululando libremente en su interior. Todo esto nos sirve de indicio para determinar que Phantom, en efecto, aún no aparecía durante el tiempo que Samus llevó a cabo su misión 0. Así pues, esto descarta cualquier teoría que afirmaba el hecho de que Phantom causó el choque de la nave hundida contra el planeta Zebes, tratándose de un evento ocurrido en un pasado más distante. Realmente el origen de Phantom tiene una explicación, pero eso lo veremos más adelante. Phantom aparece en el año 20X7, durante la segunda misión de Samus en el planeta Zebes. Como ya expliqué, es uno de los jefes principales de Super Metroid y es el que acecha dentro de la nave hundida, dejándola sin energía y sin ningún tipo de actividad por parte de la fauna o de la maquinaria. La única actividad a bordo es completamente paranormal, y es causada precisamente por este jefe en la forma de apariciones fantasmales por toda la nave. Cuando Samus llega a la nave hundida y la explora, al mismo tiempo que lidia con los fantasmas hostiles, ella finalmente se encuentra cara a cara con el espectro mayor. Phantom es recordado por volverse intangible, por soltar lágrimas de fuego azul en distintos patrones y por volverse invisible muy a menudo durante el combate, lo cual no hace otra cosa que complicar la situación. Esto da pie a un complicado combate que Samus termina ganando. Derrotar a Phantom es un paso obligatorio para llegar al final del juego, pues de no hacerlo no se abrirá uno de los cierres que bloquean el acceso a Tourian, la última zona por explorar y en donde reside el jefe final. Al comienzo del video, mencioné que Phantom reapareció nuevamente en Metroid Other M, un juego situado cronológicamente después de los sucesos de Super Metroid. Además de su desproporcionado tamaño que rivaliza con el de colosos como Quadraxis, Phantom estrenó nuevos poderes, como la invocación de vórtices oscuros muy peligrosos, la generación de brechas dimensionales por donde puede enviar criaturas de toda índole, o la invocación de manos siniestras que atacan con apretones y azotes.
Al ser el jefe final, su derrota es obligatoria para poder ver el final verdadero del juego, en donde Samus escapa de la nave botella mientras ésta se autodestruye. Ya dijimos que su aparición en este juego fue completamente inesperada, pero lo que nunca se ha explicado con claridad es el cómo y el por qué. Ante esta situación, muchos se han formulado varias preguntas. ¿Acaso la Federación lo reprodujo? De ser así, ¿de dónde sacaron las muestras? ¿Fue de la armadura de Samus? Si bien estas parecen ser respuestas lógicas, lo cierto es que hay una serie de inconvenientes que hacen que terminen descartadas. El primer problema es que es completamente imposible que la Federación haya podido obtener muestras de Phantom para cuando Samus lo enfrentó en la nave hundida, ya que ella estuvo sola todo ese tiempo y no hay nada que señale que la Federación haya actuado en las sombras durante estos sucesos. El segundo problema es que los únicos ADN que se obtuvieron de la armadura de Samus fueron los pertenecientes a Ridley y al bebé Metroide, como aclaré al comienzo del video. Y eso es algo que el mismo juego se encarga de dejar muy en claro. Y aún tomando en cuenta ese hipotético escenario donde la Federación logró clonar a Phantom, ¿cómo lograron contener su poder que le permite moverse a través de las dimensiones y de trasladar peligrosas criaturas a través de portales? ¿Por qué no hubo indicio alguno de su existencia? Es más, ¿cómo lograron almacenar algo tan ridículamente grande sin que su presencia fuera notoria? Lo cierto es que estas dudas ya venían explicadas desde 1994, y es aquí cuando comienzan las explicaciones. El manual de Super Metroid da una breve explicación de lo que es Phantom, pero esta explicación difiere entre versiones. El manual en inglés, por ejemplo, es muy simplista al decir que es un fantasma que se conecta a las perversas ondas cerebrales de Mother Brain, pero el manual japonés es mucho más detallista, afirmando que Phantom es la conciencia materializada físicamente de Mother Brain, en un proceso en el que las malignas ondas de pensamientos que rodean su alma se transformaron en un espíritu maligno, es decir, Phantom, el cual ha suspendido las operaciones de la nave. Curiosamente, los fantasmas Chozo de Metroid Prime en las versiones japonesas tienen un origen similar, afirmándose que son los fuertes pensamientos residuales de los Chozo que habitaron el planeta y que terminaron adquiriendo la misma forma que aquella gente. Dicho en cristiano, según la lógica del universo Metroid, es posible que un ser vivo pueda crear y manifestar formas de vida etéreas, y parece que eso ocurre si él o los individuos cuentan con el poder psíquico suficiente, o también si cuentan con un desarrollo espiritual muy por encima de lo normal, como sucedió con los Chozo de Talon 4. Como he dicho muchas veces, para tener un mejor entendimiento del lore de Metroid, lo correcto es tomar nota de las versiones japonesas de los juegos, sean los 2D o los 3D, y el manual japonés de Super Metroid es el mejor ejemplo, pues la explicación que ofrece para Phantom explica muchas cosas. En efecto, Phantom no existió sino hasta los eventos de Super Metroid, cuando se formó a través de la conciencia de Mother Brain y, a partir de ese momento, la nave hundida quedó inoperativa, a diferencia de lo que atestiguamos en Zero Mission, donde la nave aún está en funcionamiento. Esto también descarta la presencia y o recolección de su ADN, pues Phantom se trata de una forma de vida etérea y multidimensional, imposibilitando así que sea poseedor de sangre o tejidos. En otras palabras, no es diferente a los fantasmas Chozo, o incluso a otras formas de vida que no se basan en el carbono, sino en energía, como los Atomics o los Bombus. Habiendo explicado toda esta Biblia, solo queda resolver una pregunta. ¿Por qué existe Phantom en Other M? Basándonos en el origen que se tiene de Phantom en la versión japonesa de Super Metroid, es razonable concluir que el Phantom de Other M tuvo su origen en la mismísima MB, la IA creada por el ejército de la Federación Galáctica para poder controlar sus armas biológicas, y el juego nos señala con suma claridad que fue una IA que usó como base a Mother Brain. Si jugaste a este juego, sabrás que MB, o Melissa, se volvió maligna y vengativa, teniendo como meta castigar a la humanidad por sus acciones. Dado que hablamos de una IA maligna, y que para su creación se usó a Mother Brain como base, la insinuación está allí.
El Phantom de este juego es una entidad creada por los pensamientos malignos de Melissa. Como cereza sobre el pastel, antes de enfrentarlo, podemos ver que Phantom es capaz de enviar a todo tipo de criaturas para impedir que Samus se acerque al puente de mando en la nave Botella, pero no eran criaturas cualesquiera, sino que eran las mismas criaturas modificadas para el programa de fuerzas especiales que el ejército de la Federación pretendía formar antes de tener en sus manos el ADN Metroide. Recuerda, con el fin original de controlar a esta unidad especial de armas biológicas, fue que el ejército creó a MB. Hasta ahora, el misterio parece estar resuelto, pero recientemente me percaté de algo que, creo yo, y puedo equivocarme, nadie había notado antes. Phantom tiene un artwork en Other M y contiene notas de diseño que exponen algo inquietante. Al traducir estas notas, uno se da cuenta que el juego parece tratar a este Phantom como si fuera el mismo de Super Metroid, mencionando que es la criatura oculta en la nave que los Chozo usaron para llegar a Zebes, es decir, la nave hundida. Pudiéramos creer que es una simple nota para ofrecer algo de lore acerca de la criatura, pero lo extraño es que ningún otro artwork emplea notas para rememorar sucesos pasados. De Ridley, por ejemplo, no se menciona nada acerca de su pasado, posiblemente por ser un clon nacido en la nave Botella. Ocurre lo mismo con el artwork de Mother Brain y de otras criaturas comunes como los Cebesianos o los Key Hunters, los cuales también se vieron en Zebes y de eso nada se menciona. Otro caso similar es el de la Reina Metroide, omitiendo cualquier mención a su lugar de origen, SR-388. Entonces, ¿por qué el encargado de dibujar estas diapositivas fue tan específico en explicar que Phantom, el mismo que enfrentamos en Other M, porque viene dibujado hasta con las Rage Hands que invoca, es el monstruo fantasmal que estaba oculto en la nave de los Chozo? ¿Por qué hacer esa insinuación de que es el mismo? Posiblemente yo estoy sobrepensando las cosas, no lo voy a negar, pero ¿y si sí? ¿Y si ambos Phantom en realidad son el mismo espécimen? Al ser una forma de vida etérea multidimensional, un espectro, ¿en verdad Phantom murió en aquel combate en Zebes? ¿Un espectro puede morir en el sentido clásico de la palabra? ¿Acaso en Other M también murió? Recuerda, Phantom es un ser etéreo. Por definición, es imposible que sea una criatura biológica como tú, como yo, o como casi el 90% de las formas de vida encontradas en Metroid. Así que la muerte, como la conocemos, no debería ser aplicable en una criatura como Phantom. Volviendo con el ejemplo de los fantasmas Chozo, al leer la pista que nos permite ubicar el artefacto de lo salvaje en las ruinas Chozo, nos enteramos que los fantasmas Chozo, al ser derrotados, no mueren, no son destruidos, sino que simplemente son liberados de las ataduras que los mantienen en el plano físico, básicamente enviándolos a otro lugar entre las dimensiones que componen el universo Metroid. En la versión japonesa de Metroid Prime, por cierto, la pista del artefacto de lo salvaje es idéntica, salvo por una línea de texto que no representa un cambio significativo. Ahora que sabemos que los espectros no mueren, y teniendo en mente que Metroid Other M parece querer insinuar que existe un solo Phantom, solo queda hacerse una última pregunta. ¿Es posible que Phantom simplemente haya quedado en, digamos, un estado latente tras ser derrotado en Super Metroid, latente en algún lugar fuera del plano físico, y que simplemente haya resurgido tras detectar y reaccionar ante las ondas de pensamiento malignas de Melissa, quien, recordemos, es una IA basada en Mother Brain, la entidad cuya conciencia se materializó en primer lugar bajo la forma de Phantom? Es posible, muy posible. También es posible que genuinamente existan dos Phantoms diferentes, cada uno creado por su respectiva IA rebelde. En todo caso, es un hecho que Phantom, o los Phantoms, tienen una clara y directa relación con ambas inteligencias artificiales, y es algo que no puede negarse. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides darle pulgar arriba para que esté bien posicionado y llegue a más gente. Y si aún no te has suscrito, puedes hacerlo clicando en un único botón. Es sencillo y es gratis, y te estaría agradecido.
Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.